Mi nombre es Cristian Rubiano. Yo hago parte del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía, soy profesor de ética de la Universidad del Rosario y desde hace un tiempo vengo trabajando en el apoyo al curso de ética psicológica. Para mí resulta muy grato poder saludarlos, toda vez que a la mayoría de ustedes los conozco y habíamos realizado un trabajo durante el año 2017 y el año 2016 en temas de capacitaciones en ética, y creo que este curso es una buena excusa para que podamos retomar algunas discusiones a la luz de lo que va apareciendo en cada una de las unidades. Entonces, en este pequeño video quisiera hablarles en concreto de dos temas que corresponden a dos unidades. Por un lado, el problema de la relación entre ética y psicología, y por otro lado el problema de la justificación moral y la pregunta por las doctrinas éticas. Lo primero que quisiera señalar en cuanto al primer asunto es volver a poner el énfasis de la pregunta en qué es lo que ocurre o de qué es lo que estamos hablando en realidad cuando hablamos de la ética. Porque pareciera que leer la ética desde el problema de la ética profesional es un nivel que supone ya un tipo particular de relación. Y cuando hablamos de la ética, tal vez sería prudente tener presente precisamente eso, que estamos hablando de la mediación entre la relación que yo entablo con un tú. Puede ser, por ejemplo, la relación de pareja, puede ser una relación familiar, puede ser una relación con un usuario, puede ser una relación con un colega, puede ser la relación con la institución. El problema de la ética es el problema de esa relación, pero el de esa relación orientada de una forma adecuada, es decir, cómo hacer para que la relación que yo entablo con el otro sea efectivamente una relación que enriquezca mi experiencia y que yo pueda llamar una relación de cuidado. No solamente para el caso de la psicología o para el caso de las profesiones de la salud, sino también en general para el caso de la relación ética. Un concepto que resulta fundamental y que hay que tener presente es el de la idea de cuidado. Hacernos entonces unas preguntas. ¿Qué significa cuidar del otro en la relación que yo entablo con él? Por ejemplo, para el caso de la psicología, pero también, por ejemplo, para la relación docente-estudiante. ¿Qué significa el cuidado en el aula de clase? Y estas preguntas nos van a dar algunas orientaciones sobre el problema de la ética. Cuando nosotros revisamos esa relación, cuando la estudiamos, nos damos cuenta que la relación ética es una relación profundamente compleja. No se puede subsumir solamente, por ejemplo, al problema de la deliberación, cómo tomar una adecuada decisión basada en razones, sino que la ética involucra también, por ejemplo, un componente emocional o afectivo que está ligado con el problema de la sensibilidad. Pero la ética involucra también una motivación. ¿Por qué? Es decir, yo puedo ser suficientemente sensible a las necesidades de otro, al llamado de otro. Puedo conocer muy bien las doctrinas morales, saber deliberar adecuadamente en virtud de buenas razones. Pero eso no significa que yo vaya a actuar moralmente. También debemos preguntarnos entonces por el problema del móvil, por el problema de la motivación. Y cuando vemos que la ética es entonces una acción mucho más compleja, nos damos cuenta que preguntarnos por cómo cuidar esa relación supone una gran cantidad de cosas. En resumen, para ponerlo de una manera muy clara, quisiera señalarlo del siguiente modo. Cuando pensamos la relación entre ética y psicología, no deberíamos pensarla en términos puramente profesionales o deontológicos, toda vez que esa relación tiene a su base una práctica mucho más general, pero también mucho más profunda, que es la práctica del cuidado, el problema del cuidado de la relación con el otro. Y este cuidado no puede entenderse desde una perspectiva simple, sino que supone varias cosas. Para cuidar del otro, por supuesto, aparte del autocuidado, tengo que ser muy sensible a sus necesidades. Hablemos entonces de la sensibilidad y de la sensibilización como un componente fundamental de la relación ética.
pero no basta con que yo sea sensible a su necesidad, sino que tengo que poder deliberar adecuadamente sobre la forma en que voy a responderle. Hablemos entonces de la deliberación como un segundo componente de la relación ética. Pero tengo que pensar también en los móviles de la acción moral, es decir, qué es lo que desencadena efectivamente prácticas de cuidado. Hablemos entonces de un tercer aspecto que sería el de la motivación. Si tomamos la deliberación, la sensibilización y la motivación, tenemos no solamente un modelo de comprensión de la acción ética, sino también un modelo de comprensión de la formación ética. Si nosotros estamos interesados en formar en ética, deberíamos darnos cuenta que hay que pasar tanto por la sensibilización respecto del problema moral como por la adecuada deliberación, toda vez que la ética tiene que ver en muchos sentidos con poder decidir orientado a buenas razones, pero también con el problema de lo emocional y lo emotivo, de la motivación, toda vez que buena parte de las acciones éticas no las hacemos simplemente porque consideramos unas razones conceptuales, sino porque sentimos ciertas cosas. Entonces, este modelo robusto nos va a permitir tal vez comprender de mejor manera el problema de la relación entre ética y psicología. No solamente un enfoque legal o deontológico, no solamente una serie de deberes, derechos o principios, ni siquiera una serie de principios de justificación moral que debo seguir, sino más bien una acción que entablo con un tú, que es una acción de cuidado que supone una perspectiva robusta de persona y una perspectiva robusta de la acción ética para poder comprenderla y desarrollarla. Al pensar el problema de la relación con el otro y buscar que esa relación sea una relación de cuidado, resulta importante realizar una pregunta, y es: ¿cuáles son los límites de esa relación con el otro? Pero no solamente para comprender cuáles son las instancias que no pueden traspasarse, sino también para comprender cuáles son los deberes. De algún modo, cuando hablamos del problema de la ética, estamos tratando de poner el centro en esa frontera. Es decir, pensémoslo del siguiente modo. En el marco de una sociedad pluralista conviven diferentes formas de vida, diferentes visiones sobre lo que es una vida buena. Y es natural que esas visiones, en tanto que son distintas, entren en conflicto, choquen, precisamente porque no comparten las mismas visiones sobre lo que resulta una buena vida. Pero la cuestión es que en tanto que vivimos juntos, el problema no es que evitemos el conflicto. Los conflictos van a surgir siempre. La pregunta es más bien cómo hacemos para tramitar esos conflictos de maneras no violentas. Y eso supone que nos preguntemos cuál es el límite que el otro me impone, cuál es el límite a mi libertad y a lo que yo puedo exigirle o demandar de él, pero también que me pregunte cuáles son los deberes que tengo para con este. Esa pregunta en términos de derechos o esa pregunta en términos de deberes es una pregunta que normalmente se hace en el ámbito de lo político. Es la pregunta por el problema de la justicia o el problema del tercero. Pero lo que resulta importante señalar es que esa pregunta por el tercero o el problema de lo político tiene a su base una pregunta de naturaleza ética. Porque la manera en que respondemos la pregunta por los derechos o los deberes, lo que muestra o lo que tiene a su base es una idea particular sobre las formas o principios morales con los cuales yo debería entablar mis relaciones con los otros. Lo que quiero señalar es que a la pregunta ¿por qué nos debemos los unos a los otros? En términos políticos subyace una pregunta ética que es finalmente la pregunta por cuáles son los principios o los valores con los cuales orientamos nuestras acciones. Y a esa pregunta se la responde también de múltiples maneras, precisamente porque hay múltiples doctrinas morales y principios de vida buena. Algunos dirán, por ejemplo, desde perspectivas como el utilitarismo, la manera de orientar esas relaciones con el otro es buscando el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Otros dirán desde una perspectiva como la ética de la virtud, habrá que orientar esas acciones siguiendo la prudencia, o desde la ética kantiana buscando que nos tratemos los unos a los otros como fines y no como cosas.
O desde la ética del cuidado, por ejemplo, se dirá: hay que tratar de cuidar al otro para responder a la vulnerabilidad, pero sin caer en actitudes paternalistas. Entonces, hay diferentes criterios de justificación moral que subyacen o están a la base de nuestros principios y de nuestro discurso en términos de derechos y de deberes. Eso me permite decir una cosa adicional sobre la ética profesional, que es importante tener claro para la psicología. La psicología es una profesión que se rige por altos estándares en diferentes niveles. Uno de ellos es el nivel ético. Y ahí aparecen, por ejemplo, en la norma, en la ley 1090 o en la ley 1164 o incluso en el manual deontológico, una serie de principios y valores que deben regir la acción de los profesionales. Pero esos principios y valores tienen un correlato en términos de derechos y deberes. Y es muy importante que nosotros comprendamos que la razón para actuar de un cierto modo con el otro, para cuidarlo, no es simplemente porque la norma lo dice que eso es un derecho o eso es un deber del usuario, un derecho del otro, un deber del otro, sino fundamentalmente porque con esas normas damos cuenta de unos principios éticos que subyacen a nuestras acciones y con los cuales orientamos nuestra práctica profesional. En el caso de la psicología hay en general dos tradiciones que convergen: las tradiciones liberales y las tradiciones personalistas, cada uno con sus principios: la no maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía; por el otro lado el problema de la veracidad, la honestidad, el doble efecto, etc. Y estas tradiciones tienen a su base a la vez doctrinas morales. Entonces, una importancia o un carácter importante de este módulo, del segundo módulo, es que nos muestra cuáles son los principios y las doctrinas que subyacen a nuestro discurso en términos de derechos y deberes, porque es muy importante dentro de la formación ética no solamente que actuemos de un modo, sino que actuemos de un modo por las razones adecuadas. Entonces, tal vez, si nosotros orientamos nuestra práctica profesional de una determinada manera solamente, por ejemplo, porque la ley lo ordena, está muy bien la acción, pero parece que la razón resulta un poco extraña, toda vez que la formación moral no se trata simplemente de actuar de un cierto modo, sino poder desarrollar unos criterios de justificación para nuestras acciones que sean adecuados, que sean buenas razones. Y deberíamos preguntarnos a la vez qué justifica esos criterios. Es decir, por ejemplo, si un criterio es la autonomía, un principio es la autonomía como valor moral, la pregunta es: ¿y qué justifica la autonomía? ¿Cuál es como ese nivel protomoral que le subyace? Entonces, ahí es muy importante que logremos hablar de dos conceptos. Por un lado, la idea de vulnerabilidad y por otro lado, la idea de dignidad. Pero esto va a ser un tema de nuestro tercer módulo, de nuestra tercera unidad, cuando veamos el problema en el ámbito de lo deontológico. Por el momento quisiera resumir un asunto de la segunda unidad que me parece importante hacer énfasis, y es justo eso: mostrar que en la acción ética, que es una práctica de cuidado con el otro, que en el caso de la ética profesional, que está orientada en términos de derechos y de deberes, esos derechos y deberes son expresión de una serie de principios morales. Y esos principios morales, que vienen de múltiples tradiciones, se fundan en las doctrinas éticas, donde nos hacemos una pregunta fundamental, y es: bueno, ¿por qué voy a actuar de ese modo? No solo porque la ley lo presenta o porque el principio orienta la acción, sino tal vez porque hay algo que justifica ese principio. Y allí es importante tener claras esas dos ideas: dignidad y vulnerabilidad.